Buen día, profesor. Quien les habla el estudiante de obstetricia, Evelyn Nicole Quilca-Quispe. Este es mi segundo ciclo en la Universidad Privada del Norte. Este es el curso de Estructura y Función Humana a cargo del docente Wilfredo Gerardo López Gabriel. El día de hoy voy a hablar sobre 4 temas sumamente importantes. El primero es el sistema articular y muscular, también el miembro superior, el miembro inferior y la pared abdominal. Iniciamos con el sistema articular. ¿Pero qué es? Son estructuras que unen a los huesos del sistema óseo. Las articulaciones poseen distintos medios de unión a los cuales llamamos los elementos articulares. Entre los elementos articulares existen 7. La primera son las superficies articulares, el fibrocartílago, el cartílago articular, los ligamentos, la cavidad articular, la cápsula articular y el líquido sinovial. En las superficies articulares es una zona de los huesos que es denominada así por su localización dentro de las articulaciones, el cual está cubierto por un tejido resistente diseñado con la finalidad de evitar el contacto directo entre las superficies de los huesos implicados en el movimiento. En el fibrocartílago son estructuras de características cartilaginosas que presentes en las articulaciones de los seres humanos que tienen la función de aumentar la coaptación y congruencia entre las superficies articulares. El cartílago articular es el tejido firme pero flexible que cubre los extremos de los huesos de una articulación. El cartílago sano ayuda a moverse al permitir que los huesos se deslicen por encima de los otros. Los ligamentos son cordones duros y fibrosos compuestos de tejidos conjuntivo que contienen colágeno y fibras elásticas. Las fibras elásticas permiten a los ligamentos estirarse hasta cierto punto. Los ligamentos rodean las articulaciones y las unen entre sí. La cavidad articular es una zona característica de la articulación tipo diatrosis, la cual se encarga de contener al líquido sinovial. Este espacio está rodeado y protegido por la membrana sinovial. La cápsula articular cubre la cavidad sinovial y mantiene unidas a los huesos. Una función muy importante de la cápsula articular es envolver a la articulación, además de producir y retener el líquido sinovial. Y terminamos con el líquido sinovial, que es un fluido viscoso y transparente que se encuentra en las articulaciones. Amortigua los extremos de los huesos y reduce la fricción cuando las articulaciones se mueven. En aplicaciones clínicas podemos hablar de la artritis, que es una inflamación de las articulaciones. También podemos hablar de la artropatía energética, que es una serie de microfracturas en los nervios y las dislocaciones. Este tema es muy importante ya que nosotros como futuros profesionales de la salud debemos estar preparados si en cualquier momento recibimos un paciente con fracturas, con artritis y para poder brindarle una mejor atención. Continuamos con el sistema muscular, ¿pero qué es? Se refiere al conjunto de más de 650 músculos en el cuerpo humano. Las células del músculo están compuestas por células llamadas miocitos, las cuales pueden someterse a estiramientos y comprensiones intensas, cuya función es crear equilibrio y al estabilizar la posición del cuerpo que producen el movimiento. El sistema muscular se divide en 3, el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo esquelético está constituido por fascículos musculares formados a su vez por un conjunto de fibras musculares. Cada músculo se inserta en el hueso por medio de los tendones, que están constituidos básicamente por tejido fibroso, elástico y sólido. En el músculo cardíaco se encuentra exclusivamente la pared del corazón. No está bajo el control voluntario, sino automatismo. Sus fibras requieren estar interconectadas para poder contraerse y expandirse de manera sincronizada. El músculo liso, o también llamado involuntario, están comprendidos con las funciones internas del organismo, por ejemplo, el movimiento de los intestinos o el tubo digestivo, que carecen de estrías. En las aplicaciones clínicas podemos mencionar a la distrofia muscular, que son las degeneraciones de los músculos ocasionados por genes anormales, que son las mutaciones.
los calambres, las distensiones, la tendinitis. Proseguimos con el siguiente tema a tratar en este video, es el miembro superior, cuya estructura es el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Los huesos que lo conforman son la clavícula, la escápula, el húmero, la articulación glenohumeral, el cubitirradio, el tarso, metatarsos y las falanges. Nuestro miembro superior también se conforma por arterias y por venas. Entre las arterias encontramos la arteria axilar, la arteria branquial, la arteria radial, la arteria mediana y la arteria cubital. Y entre las venas más importantes está la vena cefálica y la vena basílica. En las aplicaciones clínicas podemos mencionar a las fracturas, que son los huesos rotos, los problemas de los nervios, la osteoartritis, que se produce cuando el cartílago protector que amortiguaba los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo. También el síndrome del túnel carpiano, el síndrome del túnel radial, también la epicondilitis, que es una afección más común del codo y produce dolor localizado en la zona de inflamación que puede irritarse hacia la parte externa del brazo o antebrazo. Es común en las personas que practican deportes como tenis. Continuamos con los miembros inferiores, las cuales cumplen la función de ayudar a mantener el peso corporal cuando el cuerpo se encuentra de pie y además permite la movilidad del ser humano. Entre las principales articulaciones del miembro inferior está la articulación de la rodilla, que es una articulación en la que contactan el fémur, la tibia y la patela. La otra articulación es la metatarsofalángicas, que están formadas por la unión que se establecen en cada pie entre la cabeza de los 5 huesos, el metatarsianos y la base de los primeros falanges de los dedos. Otra articulación es la interfalángicas, que se encuentran entre los huesos de los falanges de los dedos de los pies y permiten el movimiento de estos. Otra articulación es la coxofemoral, que está formada por la unión de la cabeza del hueso del fémur con el hueso coxal, provocando que los miembros inferiores puedan unirse a la cintura pélvica. Permite la estabilidad de los miembros inferiores. También encontramos a los músculos que acompañan a las arterias, como el músculo de la región glútea, de la región muslo, región pierna y la planta de los pies, que recorren venas y arterias. En las venas encontramos la vena cefana mayor y la vena cefana menor. En las arterias encontramos la arteria ilíaca externa y la arteria femoral y la arteria poplitea. Aplicaciones clínicas puedo mencionar la insuficiencia venosa, que se debe muy comúnmente al mal funcionamiento de las válvulas en las venas, que también puede ocurrir como resultado de un antiguo coágulo de sangre en las piernas. Otro es el coxartrosis, que consiste en el desgaste de la articulación de la cadera como consecuencia de su uso, que ocurre en el envejecimiento por traumatismo o fracturas. Continuamos con la pared abdominal, cuya estructura anatómica es fundamental para la protección de las vísceras intraperitoneales y para la correcta actividad del aparato digestivo, pero también tiene un papel fundamental en el adecuado funcionamiento mecánico del aparato locomotor y el respiratorio. En el músculo del abdomen encontramos arterias y venas, como la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, la arteria suprarrenales, las arterias lumbares y las arterias ilíaca común. También están las venas como la vena torácica interna, la vena torácica lateral, la vena epigástrica superficial, la vena epigástrica inferior y la vena cava inferior. Cuadrantes de la cavidad abdominal encontramos el superior derecho, superior izquierdo e inferior izquierdo. En las regiones de la pared abdominal encontramos el epicondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogástrico, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio
y la fosa ilíaca izquierda. En aplicaciones clínicas podemos hablar de la rotura traumática del diafragma, también de la apendicitis, que se produce cuando el apéndice se inflama y se llena de pus. La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. La apendicitis provoca dolor en el abdomen bajo derecho. También podemos mencionar al carcinoma de la cabeza del páncreas, también la metastasis hepática, la diálisis peritoneal y la diastitis de recto.